IB es un modelo de enseñanza distinto que busca la excelencia de los alumnos, potenciando una actitud de aprendizaje para toda la vida. Además, IB es un sistema dinámico que es independiente de la política de los gobiernos y eso le da una estabilidad y le permite el reconocimiento en todo el mundo, en 150 países, en más de 150 países. El objetivo es potenciar alumnos que sean autónomos, que sean capaces de enfrentarse a la realidad con formación, con capacidad de lucha, con capacidad de crecimiento, pero además que tengan una mentalidad internacional, es decir, que sean capaces de construir paz, de construir con un entendimiento mutuo y que sean capaces de crear una sociedad nueva. Es un método activo de aprendizaje que se fundamenta en la indagación y en la reflexión. En la indagación porque los alumnos son los responsables de su propio aprendizaje y la reflexión porque ellos son los que tienen que entender cómo se construye y cómo se crea el conocimiento. No solamente se memoriza, sino que también se crea, se construye conocimiento. La indagación en el IB tiene un papel fundamental, pues les ayuda a desarrollar una actitud de aprendizaje durante toda su vida. Con los enfoques de enseñanza y aprendizaje, en un entorno escolar supervisado y apoyado por el profesor, los alumnos con estas habilidades de investigación no solo buscan, comparan y validan información, sino que van más allá, valoran y cuestionan las fuentes disponibles, evalúan, interpretan, critican la información, se plantean preguntas, reflexionan. Al final, saben aprender de manera autónoma y con el grupo. Cultivan constantemente la curiosidad, lo que hace que desarrollen estas habilidades de indagación que van a ser tan importantes a lo largo de su vida. Nosotros estamos ahí para guiar a los alumnos para que puedan coger y a través de las habilidades que nosotros les exponemos puedan desarrollar tanto lo que sería la indagación, ¿vale?, como el espíritu creativo o el espíritu también crítico. Son ellos los que poco a poco tienen que ir haciendo hincapié en todo lo que es la estructura de cada una de las asignaturas. Las asignaturas de ciencias tienen un carácter eminentemente práctico y empujan al alumno a que vivan en primera persona la actividad científica. A partir de experimentos que realizan en los laboratorios del colegio, ellos llegan a conclusiones sobre los procesos que han desarrollado y dan respuestas críticas a diferentes problemas que estudian. Sin embargo, por otro lado, las asignaturas como la historia, la literatura, el inglés, dan pie a que en el aula se desarrollen debates sobre temas muy diferentes que les empujan a tener pensamiento crítico, a desarrollar sus habilidades de comunicación y a que sean reflexivos. Siempre en el aula se pone al alumno como protagonista de su aprendizaje y el profesor es un mero guía que le ayuda en este camino que tiene que recorrer. Yo creo que para el acceso a la universidad, IB les proporciona ventajas competitivas muy importantes. Les enseña a investigar, les enseña a ser críticos ante la realidad, les enseña a ser también líderes en cuanto a su capacidad social. Y esas tres capacidades, de alguna manera, marcan la diferencia de un tipo de universitario que solo es receptivo a un tipo de universitario que es activo. Además, el programa Diploma les ofrece un gran abanico de posibilidades a la hora de ir a universidades internacionales, las cuales valoran mucho al estudiante del bachillerato internacional.